Hola George, Hola Rich, ¿cómo estás? bien, bien, bien. Oye, aquí estoy viendo que ya vamos a empezar un proceso de importación pero eso cómo sería ya desde China hasta México. Bien, perfecto. Vente para A acá, ver, te explico exactamente qué es lo que va a suceder. órale pues. ¿De acuerdo? A ver. A ver, entonces, ¿cómo sería la cosa aquí? Bien, de lo que se trata ahora es de mover la mercancía desde China, en este caso, hasta México Ok, o hasta tu país. sí. El proceso es básicamente lo mismo. Va. Aquí ya hice hace un momentito un dibujito de China y tenemos a México. Obviamente mis dibujos no son muy buenos, pero bueno, espero que quede muy claro lo que vamos a hacer. Ajá. Algo que es importante es entender desde dónde se va a recoger la mercancía. Por ejemplo, si se trata de recogerlo en un XW basado en el Incoterm, XW, X-Works. que es un Xbox, ya lo explicamos en alguna ocasión en un video anterior, tenemos esa información. Si es un Xbox, bueno, nosotros en nuestro caso, o el que se encargue del operador logístico que se encargue, en este caso hablemos de nosotros, vamos a recogerlo hasta la bodega del proveedor. Ok. ¿De acuerdo? Si se trata de un FOB en algún puerto, vamos a ponerle aquí un FOB, nosotros lo recogeremos en el puerto de, aquí es la fábrica del proveedor, acá lo recogeremos en el puerto y lo mandaremos hasta México. Sí. Y si se trata de un CIF o CFR que llega al puerto mexicano, en este Manzanillo. caso, generalmente es Manzanillo, pero puede ser en Ensenada, puede ser en Lázaro Cárdenas, puede ser en Veracruz, puede ser también en Progreso. Hay diferentes opciones y nosotros trabajamos por todas ellas. Bueno. Pero bueno, principalmente es desde China es Manzanillo. Entonces, pues bueno, ahí nosotros haremos también la recolección aquí y ya haremos la importación. Pero bueno, ¿qué se necesita hacer? Una vez que la mercancía ya está lista, pues lo recogemos en cualquiera de esos puntos y lo importante es, bueno, nosotros nos encargamos de toda la coordinación, pero hay algo muy importante. ¿Qué documentos se necesitan generar? Se van a generar documentos de la importación o de la exportación, de hecho. Exportarlo a China lleva un proceso, traerlo desde aquí hasta acá lleva otro proceso, meterlo al país lleva otro proceso. ¿Qué se necesita hacer? ¿Qué documentos se necesitan? Es básicamente eso. Se necesitan 3 diferentes documentos, Ajá. que puede ser BL, que de hecho es BL o Airway Bill. Cuando se trata de un aéreo se llama Airway Bill, cuando se trata de un marítimo se llama BL. Ok. ¿De acuerdo? ¿Qué es esto? Es simplemente el documento de embarque. Indica que en el caso del marítimo la naviera ya lo recibió y nos está generando un documento comprobando que las mercancías se encuentran, o por lo menos el contenedor, o si es mercancía suelta, que ya se encuentra en el barco. Ok. Y va a comenzar su viaje hacia el país de destino. ¿De acuerdo? Y en el caso de aéreo se genera un Airway Bill, que es el equivalente. Es un documento mostrando que ya se embarcó la mercancía. Aquí, este documento de embarque es importante porque dice básicamente quién es el consignatario y a quién le van a avisar del despacho. ¿Quién va a ser el notificado? Entonces tiene un consignatario y un notificado. El consignatario es básicamente el importador, el dueño de las mercancías. Ok. Y el notificado es el agente aduanal o el operador logístico que va a ser notificado para hacer la importación al país de destino. Sin el BL o sin el Airway Bill, la operación de importación o el traslado no se va a poder hacer, así que este es un documento extremadamente importante. El BL, antes de emitirse, se debe hacer una revisión del borrador o draft. ¿Por qué es eso? Porque modificar un BL tiene costo, anda en $350 y obviamente $350 pagarlo solo porque hay un error en el BL pues no es posible, no, es un gasto innecesario. Claro. Entonces, antes de que se emita, eso es un documento clave, antes de que se emita se debe hacer una revisión por el consignatario y el notificador para que estén seguros de que los datos en el BL o Airway Bill sean correctos y cuando llegue al país de destino no haya ningún problema. ¿De acuerdo? Entonces,
Esta revisión se tiene que hacer una vez que se ha revisado el borrador. Se le dice al proveedor del servicio logístico, bien, no hay ningún problema, o al proveedor, no hay ningún problema, está claro, emite el BL y ya vas a recibir un BL. Okay. ¿De acuerdo? Bien, ahora hay otra cosa importante en el BL. El BL es un documento que se necesita presentar a la autoridad en la aduana, se necesita presentar. Entonces, la forma de presentarlo hay dos maneras. Puede ser de manera física, vamos a ponerle aquí presentar, de manera física o de manera electrónica, algo que se le llama Telex Release. De manera física significa que el proveedor de servicios logísticos o el propio proveedor te va a mandar una copia del BL, la copia original del BL, te lo va a mandar por un servicio de paquetería. Y tienes que asegurarte de que lo recibas antes de que la mercancía llegue al puerto de destino. Okay. Una vez en el puerto de destino, ya sabes, corre el tiempo, entonces necesitas preparar todos los datos, se necesitan preparar antes de que vaya a llegar al puerto. Y pues bueno, necesitas asegurarte de que el BL te llegue físicamente cuando se trata de una operación física. Cuando se trata de un Telex Release es mucho más cómodo. Simplemente se da la instrucción, a veces tiene costo, se da la instrucción de que sea una liberación remota o que el BL presente una leyenda que se llama Telex Release. Con el Telex Release no necesitas que el documento viaje de un país a otro para poder hacer la liberación, simplemente con una copia de algo en PDF que muestre la leyenda que fue emitido desde origen como Telex Release. Entonces ya en el puerto de destino el despacho aduanal ya va a poderse mostrar que ya se hace la operación con Telex Release y no hay ningún problema. ¿Cuál es mejor hacerla? Nosotros siempre recomendamos hacerlo como Telex Release. ¿Por qué? Porque si haces un envío del BL físico, pues viene a final de cuentas en paquetería. Se puede perder y perder un BL es complicado. Si ya no lo tienes, no vas a poder liberar la mercancía, entonces presenta una complicación. Okay. Se te llega a perder, se te llega a manchar, se te llega en el transcurso, pasa algo con el documento físico y vas a comenzar a tener problemas y vas a comenzar a estresarse y a correr y de todo. Entonces lo mejor es utilizar un BL con Telex Release. ¿De acuerdo? Bien, ese es el primer documento que necesitamos. Segundo documento. La factura comercial. Comúnmente se llama Commercial Invoice, CI. Commercial Invoice. En inglés le llaman Commercial Invoice, que es prácticamente la proforma, pero ya se convierte en una vez pagada, se convierte en factura comercial. Okay. Con esa factura comercial se va a hacer la importación. Debe traer la información también igual del consignatario. Básicamente la información del consignatario debe estar en esa factura, debe coincidir. Y aquí es importante que coincida con datos fiscales. La factura comercial debe coincidir con los datos fiscales, con lo que esté registrado en el SAT, en este caso en México. Y también se va a necesitar la lista de empaque. O packing list. ¿Para qué se necesita esto? Bueno, la lista de empaque simplemente indica el número de cartones, dimensiones, bultos, en el caso de un contenedor, y el peso. En el caso de un contenedor, pues indica cuál es el peso de la carga, cómo viene empacado, qué tipo de contenedor se está utilizando. Y eso es simplemente para identificarlo a la hora de que se hace el despacho, cómo vienen las mercancías, para procesos que van a seguir a la hora de estar haciendo la importación. Entonces, nuevamente, la mercancía se recoge, va a comenzar a viajar y en el Inter se tienen que generar estos documentos. BL, la factura comercial y la lista de empaque. Con esto ya se va a poder hacer el siguiente paso, que es cuando llegue, se va a poder hacer el despacho aduanal. Pero bueno, eso ya lo vemos más adelante. Sí. Entonces, documentos, bueno, se recoge, se embarca, ya viene en el camino. Se obtienen esta información, BL o Airway Bill, la factura comercial, lista de empaque y simplemente esperamos a que la mercancía llegue para poder comenzar con el siguiente proceso que va a ser el despacho aduanal.
Ok, pero entonces es muy importante tener todos estos documentos ya listos. Por supuesto, todos estos documentos tienen que estar listos Antes de que llegue, mucho Perfecto. antes de que llegue. Debes de estar preparado. Si no los tienes, imposible. Vas a comenzar a correr y no tiene caso eso. Todo esto se puede preparar con anticipación. Nosotros procuramos que todo esto esté listo bastante antes de que la mercancía vaya a llegar al país. Ok. ¿De acuerdo? Ok. Bueno, pues entonces déjame apuro para ir recolectando todos estos papeles y pues ya. Perfecto. Bien. Empezar a hacer todos A los seguirlo. trámites. Bien, excelente. Muchas gracias. No de qué. Como Nos vemos. siempre. Bye. Gracias.